de la invernadero proviene de la producción de energía. No funciona, ¿no? Sí, parece. Cuando hacemos un poco de zoom en la información y vemos cuál es la participación en ese 51% de la tecnología, nos vamos a encontrar que estamos con 4% de ese 51%, contribuyendo a esas emisiones de gases. Ahora, esta percepción es para que tengan en cuenta que la tecnología ya pasó como agente contaminante del medio ambiente a la aviación, que creíamos que era uno de los grandes emisores de gases, y a las petroquímicas. Uy, se me pasó una, perdón. Cuando hacemos otro poquito de zoom en el tema de emisiones de gases de efecto invernadero en la tecnología y las comunicaciones, nos encontramos con información, esto es publicación del Banco Mundial del año 2020, que nos dice que el 19% de las emanaciones de gases de efecto invernadero provienen de las redes de comunicación móviles y fijas. El 28% está producido por los centros de datos físicos y virtuales. Y el restante, 53%, está producido ni más ni menos que por los dispositivos que tenemos como usuarios, computadoras, máquinas de escritorio y teléfonos celulares. Cuando ponemos en perspectiva esto del 58%, hay que tener en cuenta que hoy en el mundo somos 8 millones de habitantes, de los cuales 8 mil millones de habitantes, de los cuales 5.400 millones de habitantes están conectados a las redes sociales. Y la cantidad de dispositivos celulares que existen son 16.700 millones en el mundo, a razón de 2,1 dispositivo móvil por cada persona. Si seguimos investigando un poquito cómo se distribuye el consumo de energía en la tecnología, esta información que publica la Agencia Internacional de Energía en finales del año 23, se conoció en el 24, cuenta las mediciones que se hicieron en el año 22 respecto de cuánto es el consumo agregado de energía que demandaron los data centers, las criptomonedas y la inteligencia artificial. En el año 22 fueron 460 teravatios hora. Las proyecciones que hace esta agencia internacional dicen que para el año 2026 esos 460 van a superar 800 teravatios hora, con todas las implicancias que esto tiene en la contaminación, como les venía contando antes. Bien. Un segundito. Contado todo el efecto del primer eje de la conversación, que es lo que nos está pasando en el medio ambiente, les voy a contar ahora qué es lo que estamos haciendo para trabajar en el camino del Green IT. En casa, porque comenzamos por casa con los ejemplos, dentro de NTT estamos haciendo un montón de campañas todos los años que van desde limpieza digital de datos, encuestas que hacemos a nuestros colaboradores para descubrir cuáles son las nuevas ideas que podemos poner en marcha para mejorar el impacto que tenemos en el medio ambiente. Somos socios de la Fundación Plantarse y estamos haciendo reforestación en la Reserva Ecológica Costanera. Y este año, pueden verlo ahí en las imágenes, este año la Oficina de Buenos Aires recibió un premio en la 11ª conferencia mundial que hace NTT a nivel global, donde reconoce y donde da a conocer todas las iniciativas que se tienen en las oficinas del mundo para con la sostenibilidad del medio ambiente. Argentina ganó un premio por un proyecto que hicimos con YPF Agro para el cambio en la forma en la cual se estaba haciendo, para cambiar la forma en la cual se estaba haciendo la distribución de los agroquímicos en el campo. Saben que los agroquímicos son sustancias contaminantes y peligrosas para la salud. Esa distribución se venía haciendo con bidones de plástico, que son por sí contaminantes, pero además había un problema respecto de la trazabilidad. Con YPF lo que se hizo fue cambiar esos bidones por tanques de acero que están tecnológicamente controlados y nos permiten monitorear la distribución en tiempo real de los agroquímicos en los usuarios y que además esos datos son inalterables porque están garantizados bajo la blockchain federal de Argentina. Respecto de qué es lo que estamos haciendo con nuestros clientes, básicamente trabajamos en 3 enfoques. Primero, tratamos de diagnosticar cuál es la situación que nuestros clientes tienen en sus compañías. De esa manera hacemos un diagnóstico inicial
definimos objetivos de sostenibilidad para trabajar con ellos y trazamos roadmaps de modificación. Y ahí viene viene la segunda parte, que es la parte de greening, que son las disciplinas del Green IT, dentro de las cuales cuando hacemos la creación de aplicaciones nuevas o modernización de aplicaciones que tienen un gran impacto en la huella de carbono, lo que hacemos es trabajamos con técnicas de diseño verde y de codificación verde. También trabajamos en la última etapa para optimizar y para evolucionar con difusión de esta información dentro de las compañías con las cuales trabajamos y formación de la gente. Ya les conté lo que estamos haciendo en casa, en NTT, para mejorar la situación del impacto de la huella de carbono. Les conté qué es lo que estamos haciendo con nuestros clientes y ahora contarles un poco de qué estamos haciendo por la comunidad. En el año 2020 se fundó la Green Software Foundation como un subgrupo de trabajo de la Linux Foundation. NTT pasa a ser parte del comité de dirección de esta organización que tiene 1,5 millones de participantes en 190 países. Pasamos a ser parte del comité de dirección de esta organización junto con Microsoft, junto con GitHub, Avanade, Accenture, Globant y un par más de compañías. ¿De qué trata la Green Software Foundation? Es una organización que trabaja por proyectos para impulsar y dar conocimiento a datos, muchos de los cuales los sacamos para esta charla, respecto de cómo se está comportando la tecnología y cuáles son las alternativas que tenemos para mejorar nuestro impacto en la huella de carbono. Nicolás les va a contar ahora algunos de esos proyectos y cómo podemos nosotros, desde nuestro lugar, llevar adelante cambios para contribuir a reducir el impacto. ¿Querés pasar este lado? Otro. Pasá a aquel lado. Así debe ser. ¿Pasa por acá? Bueno, buenos días. Acá, Gustavo ya me presentó. Les voy a hablar un poco más en detalle de lo que se trata la ingeniería del Green Software, que es una disciplina emergente, obviamente promovida por la Fundación, que lo que trata es de que todos los que participan de la misma y aparte al darle difusión, participen en mejorar el impacto que tiene la tecnología, y principalmente nos vamos a enfocar en el desarrollo del software. Esta disciplina abarca varios aspectos, entre los cuales está obviamente el desarrollo del software, trata también información relacionada a los mercados eléctricos, al tema de la calidad del hardware, al tema del diseño de los data centers, etc. Y obviamente trata en relación al clima, ¿no? Por lo que estaba comentando Gustavo antes. Este Green Software está basado en estos 3 principios fundamentales que son bastante claros para explicarlos. Uno es la eficiencia energética, que significa que tenemos que tratar de que nuestro software consuma la menor cantidad de energía posible, porque sabemos que esa energía que está consumiendo es gran parte la generadora de los gases de efecto invernadero. Lo mismo pasa para lo relacionado a la eficiencia del hardware, que es que el hardware que nosotros estamos usando ya viene de nacimiento con una intensidad de carbono incluida que es producto de su fabricación. O sea, cuando nosotros compramos el teléfono, o compramos el servidor o la computadora personal o lo que sea, ese proceso de fabricación ya trae una huella de carbono incorporada, que se produjo precisamente cuando se fabricó. Entonces, que nosotros aprovechemos ese hardware cuando lo estamos usando para correr software es muy importante porque eso va a reducir el impacto ambiental de nuestro software. El tercer principio fundamental se refiere a la conciencia del carbono. Como todo esto funciona con electricidad, esa electricidad obviamente proviene de diferentes orígenes. Entonces, dependiendo de dónde estemos, en qué momento nosotros estemos ejecutando nuestro software, en qué equipamiento, en qué nube, etcétera, vamos a tener un impacto mayor o menor de emisiones relacionadas a esa energía eléctrica que estamos consumiendo. Para hablar un poquito de responsabilidades compartidas, me voy a referir a 4 ámbitos principales.
Uno es propiamente el del desarrollo del software. Acá presentes, obviamente, hay mucha gente relacionada al desarrollo y lo que está pasando actualmente es que no tenemos una visibilidad clara de qué es lo que está emitiéndose en cuanto a emisiones durante el proceso de desarrollo. Entonces, lo que se busca con la adopción de esta práctica es que podamos ver qué es lo que pasa cuando nosotros estamos desarrollando software para tener posibilidad de acciones de mejora a futuro. Después, con respecto a la responsabilidad de parte de operaciones, obviamente es muy importante que la gente que controla dónde corre las aplicaciones, ya sea en la nube, en servidores propios, etcétera, hagan un uso eficiente de esos recursos, porque si no, estamos de vuelta generando emisiones de más, para no aprovechar ese hardware principalmente. Después, por el lado de la responsabilidad del negocio o del responsable de una empresa, es difícil actualmente tener una visibilidad del impacto ambiental que tiene la empresa por todo el software, los servicios que presta, etcétera. Entonces, obviamente, lo que vemos a la derecha en esta presentación es que si nosotros mejoramos ese desempeño, vamos a obtener beneficios que los podemos trasladar a los servicios a los clientes y tener reconocimiento y demás. Y al final nos vamos a referir a nosotros, o sea, a los usuarios finales, que como Gustavo mostró antes, son los responsables de la mayor parte de las emisiones del sector. Entonces, lo que pasa actualmente es que de repente nosotros, como usuarios de teléfonos celulares, etcétera, no tenemos la capacidad de elegir, no, voy a usar esta aplicación en vez de esta otra porque me garantiza que esa aplicación es más ambientalmente responsable. Entonces, nosotros tenemos que poder tener la claridad de elegir qué software usamos, de qué empresa, en base a que esa empresa sea consciente de sus emisiones y nada, sirva para mejorar lo que estamos buscando acá. Acá me voy a referir particularmente, entiendo que en el público levante la mano alguno que sea desarrollador de aplicaciones móviles, solamente para saber si hay alguien. En el caso particular de un desarrollador de mobile, uno tiene que pensar, por ejemplo, que si está desarrollando una aplicación para un teléfono, si esa aplicación no es eficiente, nosotros de repente nos vamos a dar cuenta que la batería del teléfono dura menos. Esa batería del teléfono que dura menos hace que nosotros lo estemos cargando más seguido. La batería de ese teléfono tiene un ciclo de vida limitado en cuanto a cuántas veces se puede cargar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya el teléfono no funciona porque no dura nada la batería, ¿nosotros qué hacemos? Cambiamos el teléfono, cambiamos la batería y eso vuelve a reiniciar el circuito de que para fabricar ese teléfono nuevo estamos generando un impacto ambiental muy grande porque es la principal fuente de las emisiones de carbono, la fabricación. Acá está, bueno, desordenada la presentación. Voy a hablar rápido de algunas de las iniciativas principales de la Green Software Foundation, que es, lo primero, la especificación de intensidad de carbono del software, que me voy a referir un poquito más en detalle en el slide siguiente. Después, a continuación, tenemos un SDK que es consciente del carbono, que lo que nos va a permitir a nosotros como desarrolladores es que podamos aplicar en una aplicación el concepto de que la propia aplicación se dé cuenta cuándo conviene ejecutarse o en qué horario, dependiendo de qué tan verde o sucia es la electricidad que se está usando para ejecutarla. El siguiente proyecto, digamos, o iniciativa importante de la Fundación es que se está desarrollando un Impact Framework, que es un modelo que permite simular o calcular todas estas emisiones relacionadas de forma precisa o de la forma más precisa que se pueda. Y por último me voy a referir a los patrones de software ecológico, que se refiere, básicamente es una base de datos de código abierto donde está catalogado toda una serie de prácticas en diferentes categorías, toda una serie de patrones de diseño responsable, digamos, en todo tipo de áreas de aplicación, por las cuales, si nosotros llevamos a la práctica cualquiera de esas recomendaciones, digamos, de diseño de software,
vamos a estar seguros de que nuestro software va a ser más ecológicamente responsable y va a tener menos emisiones. Ahora voy a volver para atrás para referirme específicamente a la especificación de intensidad de carbono. Bueno, lo mismo es un logro muy importante de la Fundación porque este año se convirtió en estándar ISO. Y este indicador, que es Software Carbon Intensity, básicamente lo que nos va a permitir es calcular cuál es el impacto de nuestro software ejecutándose. Básicamente los términos que están mostrados acá en la fórmula son E, que es la energía consumida en kilowatt-hora por el software, I, que es el carbono emitido para generar esa electricidad consumida, M es el carbono que corresponde al hardware donde yo estoy ejecutando la aplicación, y después tengo el término R, que es la unidad funcional que yo voy a estar usando para el cálculo, como por ejemplo puede ser cantidad de usuarios por día que acceden a la aplicación o llamadas APIs por segundo, etc. El resultado de este indicador nos va a dar una tasa de emisiones. Esa tasa de emisiones básicamente es un valor que a nosotros nos sirve para decir, bueno, lo medí ahora, me da tanto. Hago alguna corrección, alguna optimización del software, lo vuelvo a medir y lo que busco es que las emisiones bajen, o sea que el indicador ese baje. La analogía más fácil para entender cómo se trabaja esto es si yo digo, tengo un auto que anda a nafta, no es eléctrico, y quiero evaluar cuánto consume por kilómetro, o sea, cuánta nafta gasta por kilómetro recorrido, me va a dar un indicador que cuanto más bajo es mejor, porque obviamente es mejor para el medio ambiente y para el bolsillo, por lo caro que está la nafta, y es un valor que nunca va a ser cero, porque para recorrer ese kilómetro algo va a gastar. El software para ejecutar, el indicador este SSI nunca va a dar cero. Ahora, muy rápidamente, voy a hablar de Green Coding, que es, mirando este diagrama, básicamente la aplicación práctica del primer principio del Green Software, que es la eficiencia energética. Entonces, no hace falta detallarlo demasiado porque el tiempo corre. Acá, a modo de ejemplo, a la izquierda tenemos un proceso que se ejecutó una cantidad X de iteraciones, que está descrita ahí, donde con un pequeño cambio en el código, en base a alguna de las reglas estas siguiendo los patrones de diseño, vemos que si hacemos una pequeña modificación y lo volvemos a probar, vamos a ver que obtenemos una gran reducción en el tiempo de ejecución y eso se traduce que para el mismo resultado emitimos menos gases de efecto invernadero. Como para ir cerrando, una aplicación práctica de esto que les estoy comentando en el ámbito del DevOps, por ejemplo, es que si nosotros tenemos un proceso donde estamos analizando la calidad estática del código, solamente con agregar reglas específicas al sonar, como por ejemplo la del EcoCode, vamos a poder estar viendo cuál es el impacto de lo que tenemos que hacer en ese código para que sea más eficiente desde el punto de vista energético. No sé si alguno de ustedes conoce esto, por la antigüedad, digamos, que es lo mismo que aparece ahí en la foto, ahí arriba a la derecha. Esto es un microcontrolador del año 2000. Obviamente, en esa época, o actualmente, si uno está trabajando en el desarrollo especialmente para dispositivos de Internet de las Cosas y demás, uno tiene que ser muy eficiente a la hora de desarrollar software que funcione acá, básicamente por la limitación de recursos que tiene este dispositivo. O sea, si lo hacemos mal, directamente no cabe o no funciona. Entonces, ¿qué pasa? La práctica de estar optimizando el código para que sea más eficiente, entendemos que es una práctica que de repente ahora, con la elasticidad infinita que tenemos a la hora de obtener recursos de hardware donde ejecutar, es una práctica que en parte se ha perdido y bueno, tenemos que ser conscientes de que tenemos que retomar ese camino de la optimización
Porque, por ejemplo, si nos referimos al hardware que está mostrado ahí abajo a la derecha, que obviamente no lo tengo en el bolsillo, es una GPU de las usadas para Machine Learning, por ejemplo, de los data centers de XAI y demás, donde si vemos una GPU, vemos que tiene un consumo máximo de 700 watts cada uno de los procesadores, y tenemos que pensar qué pasaría si nosotros somos desarrolladores del software que corre en ese dispositivo y no lo optimizamos. O sea, estamos aumentando terriblemente el consumo de electricidad y eso tiene un impacto muy grande en la huella de carbono por el hecho de ejecutarlo. Es parte de lo que mostraba también Gustavo en el gráfico. Entonces, básicamente, la adopción de estas mejores prácticas es responsabilidad de todos nosotros y eso requiere un cambio que es muy difícil de llevar adelante, pero bueno, todos somos parte. Entonces, con esa frase, digamos, de que tenemos que concientizar y nosotros tenemos que ser parte del cambio, le paso para el cierre a Gustavo. Les robo apenas un minutito más para contarles qué es lo que sigue. En primera instancia, no pasa, chicos. Se murió. Bueno, nada, contarles. Es el momento de la acción. Definitivamente tenemos que hacernos parte. Yo no voy a estar probablemente dentro de 30 años más como estuve en el 94 y como les pude mostrar en el 2024. Dentro de 30 años más probablemente yo no esté presente. Es un legado que tenemos que dejarles a todos ustedes. Lo que acaba de comentar Nico es solamente un germen que están haciendo dentro de la Green Software Foundation. Los invitamos a que colaboren con este cambio. Pueden sumarse, hay un montón de recursos en la fundación, hay cursos que otorgan certificación de forma gratuita para hacerse desarrolladores que trabajan con principios verdes, mucha información y bibliografía en línea. Les recomiendo el canal de YouTube de la fundación y finalmente, para terminar la charla, les invito a que escaneen el código QR si quieren. Hay mucha información de las otras charlas que vamos a estar dando hoy en el evento de Nerdearla. Van a tener información de NTT Data, algunas oportunidades laborales que están abiertas en este momento. Y no se olviden de que abajo está el stand donde tenemos el simulador de autos de carrera virtual. No es un Williams, pero es un auto de la Fórmula Indy. Gracias a todos por el tiempo. Que tengan muy buenos días. Las preguntas, ¿no? No me voy.